¿Qué más fue mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, luego de muchos meses sin vernos, miren quién está por aquí de vuelta en Colombia. Siempre es rico regresar a Colombia, súper contenta de volver a estar Así acá. es. Y como primer viaje decidimos visitar una de nuestras experiencias favoritas en Colombia por tercera vez. Esta es la tercera vez que vamos a ir. Vamos en este momento para el Glamping León Dormido. En este momento estamos haciendo aquí nuestra primera parada y es a probar la aguapanela con queso, que Génesis no la ha probado todavía y es un plato, o más bien como una entrada o un desayuno muy tradicional, sobre todo aquí en el eje cafetero colombiano. Bueno, y le vamos a estar mostrando las instalaciones, las comidas, las experiencias y sobre todo el domo donde nos vamos a estar hospedando esta noche, que es el más alto y el nuevo dentro del glamping. Bueno, mi gente, y esta es la aguapanela con queso, que es muy típica por acá en el lado del Ruiz. Vamos a ver qué tal, porque yo todavía no la he probado de tantas veces que he venido acá. Así es, ella se la pidió con pan y yo me la pedí con arepita con mantequilla, que también es bien típico acá. Saliendo de tomarme esa rica aguapanela con queso, de verdad que vale la pena probarla. El quesito a otro nivel. Así es, y ya en este momento estamos casi a los 4.000 metros de altitud, a 3.430 metros de elevación, nos falta más o menos 600, 700 métricos. Estamos aquí en la segunda parada, que es la Laguna Negra, antes de llegar a nuestro destino. De los primeros tips que les vamos a dar es que si van en carro o como quiera, anden en bus o la forma en que lleguen acá, díganle a la persona o hagan sus paradas por lo menos 10 minutos con los cristales abajo, o los vidrios abajo, para que entonces puedan ir aclimatizando y también para que no le pegue tan duro la altura. Bueno, mi gente, aquí ya estamos a 3.850 metros sobre el nivel del mar. Vamos subiendo, ya casi llegamos al parqueadero del glamping. Y ya acabamos de dejar el carro en el parqueadero, tiene un parqueadero privado que queda el carro seguro y vamos a empezar a subir el senderito, es un senderito más o menos de 15 minutos a paso muy lento. Vamos a ver qué tal esa subidita, porque la primera vez que lo hice me fatigué, bien Así brutal. es. Y además de eso, la primera vez veníamos bien acelerados, con un montón de equipaje, veníamos con una maleta de arrastrar, hoy sí nos traímos la mochila. Por favor, Mira, intentarle poco equipaje, otro poquito tip. equipaje, otro tip para venir aquí. Ya nos está empezando a llover, así que vamos a acelerar un poquito el paso. Y esa ya es la meta, es donde tenemos que llegar. Y aquí nos reciben con un tecito de coca delicioso precisamente para la altitud. Sí, porque de verdad que la altura pega Así es. fuerte. Por eso mismo nos vinimos haciendo paradas desde Armenia. Paramos en Pereira, paramos en Manizales, paramos por aquí también cerquita en el 8. Para aclimatizarnos y un poquito ir cogiéndole el ritmo a la altura. Así es. Pero fíjate, esta vez no me ha dado tan duro. ¿A ti te ha dado duro esta vez? No, la tanto. primera sí que sí fue duro. Cuando vinimos por primera vez, que vinimos bien acelerados, bien rápido, nos pegó bien duro. Y mientras esperamos que nos entreguen el domo, vamos a pedir el almuerzo, que realmente este hospedaje tiene una oferta gastronómica espectacular y ya está muy mejorada de las 2 veces anteriores que hemos venido. Sí, hay cosas remodeladas, o sea, hay remodelaciones,
en donde pues puedes comer en diferentes áreas, tanto te puedes llevar la comida para tu habitación, domo, glamping, como lo quieras llamar. Y ya mismito le mostramos todas las instalaciones acá abajo en el lobby, porque no solamente te puedes venir a quedar a hospedar, sino que también puedes venir al restaurante, a una zona de picnic. Bueno, y mientras sale nuestro delicioso almuerzo, aquí les vamos a mostrar todas las instalaciones en el área del restaurante, en el área del lobby. Bueno, y aquí tenemos la fogata, pero ahora mismo no está encendida. Por la noche les enseñamos qué tal se ve. Bueno, y esta es la zona del picnic. Tenemos juegos, también se pueden reservar para actividades, tanto como pilla de manos, cumpleaños, lo que ustedes quieran. Eso por la noche tiene que ser espectacular, cuando prendan la fogata, cuando prendan todas las lucecitas, las antorchas. Bueno, mi amor, ¿y qué te pediste? Que eso está como bueno. El delicioso plato que se llama león dormido, salmoncito con maracuyá, parcha, como nosotros le decimos, ensalada. Esto yo creo que es un majado, así que vamos a meterle mano a esto que se ve delicioso. Por ese lado me pedí las ancestrales, chequen esa belleza. Esas son unas costillas talla XL en salsa barbecue con guacamole y papitas deliciosas. Primera vez que lo vamos a probar. El plato de Génesis yo ya lo había probado, ella también lo había probado, pero es tan bueno que vale la pena repetir. Y si es la primera vez que vienen ustedes, les recomendamos ese salmón que está delicioso. Claro está, si les gusta el maracuyá. Si no comes ninguna de estas cosas, ni carne, ni salmón, o sea, ni mariscos, hay opciones vegetarianas y veganas, así que... Y por aquí ya está empezando a despejar un poquito, de verdad que despeja espectacular por las mañanas y por las tardecitas. Acá solamente está despejando un poquito y esperamos que también caiga nieve, porque ya hemos visto que aquí ha caído nieve, así que sería un show, un espectáculo. Así que quédense en el video para que vean a ver si tenemos la suerte de que nos caiga nieve. Y aquí ya empezamos a subir, en este momento estamos a 3.960 metros. Vamos a ver cuánto... la altura. Vamos a ver cuánto llegamos al domo. Es el glamping más alto de toda Colombia. Nuestra primera experiencia en ese glamping fue allá en la Comandá, espectacular. Me gusta demasiado. Ahorita más tarde les vamos a mostrar todas las cabañas. Bueno, ya casi está despejando, va por ahí al 70% más o menos. El más o menos despega como a las 5, de 5 a 6 de la tarde, al igual que de 5 a 6 de la mañana. Pero también les voy a mostrar el domo, les voy a hacer el room tour, que me encanta hacer el room tour de todas las propiedades. Vamos. Empezamos con lo principal, con la cama. Chequen esa cama tan espectacular que nos dieron, una cama súper grande. Eso es parece una California King. Al igual esa cama por aquí tiene calefacción, es térmica. La puedes prender, no sé dónde me los escondieron. Aquí está, es térmica, todas las cobijas. Y mira la decoración tan chévere de corazones y todo. Muy sutil, muy elegante. Sigamos por aquí con el minibar. Minibarcito súper equipado. Cervezas, licores con todo. La verdad que más equipado que el del Hard Rock. Y aquí todos los snacks, algunos licores también. Por aquí continuamos. Tenemos aquí que el frío está tenaz. Bueno, y por aquí también te dan Crocs
desinfectaditas y todo con talco para que tú no tengas que preocupar por traer las tuyas, al igual que botequín, extintor. Chequen este jacuzzi. Lo mejor de este jacuzzi es esa vista tan espectacular que tiene. Mira, mira, mira como casi despeja. Ya va por ahí un 80%. Necesitamos un 20% más para que despeje completo. Aquí tenemos la sillita nido de pájaro, que es súper bonita. Y por acá la chimenea. Esto nos encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo de todas las cabañas del Glamping León Dormido. Y es esta chimenea porque de verdad te mantiene caliente para los fríos tan brutales que hace acá. Por aquí tenemos una salita de estar también para trabajar, para descansar. Bueno, porque ¿quién viene a trabajar por aquí arriba? Nosotros sí. Y equipo de sonido con Bluetooth, jueguitos de mesa. Y sigamos por aquí con el baño, chequen la decoración, los cuadros. De verdad que pensaron en todo en este domo black. Por aquí un poquito oscuro, pero aquí está el lavabo sanitario y un baño súper amplio, caben 2 personas también ahí en la ducha. Bueno, mi también les muestro afuera, también la parte de afuera, que es súper importante. Chequen, 90%, vamos en 90% ya. Chequen esa belleza. Wow, qué espectáculo, esto está hecho. Y en la parte de afuera tienes una malla catamarán, también bien chévere para que te hagas. Tienes una lucecita de colores por la noche para que prendas y te tomes unas fotos bien espectaculares. Y de verdad que este espacio acá, esta terracita es súper amplia. Las sillas que hay adentro, tú las puedes sacar aquí, tomar un poquito de sol cuando haga sol. Y pues qué más que observar el nevado aquí, tomando un poquito de fresquita también. Por aquí descansando un poquito, ya estamos instalados, súper cómodos. Bien chévere, me llama la atención mucho que este domo, no mencioné ahorita en el room tour, es hecho en madera. Casi la mayoría de domos son hechos en un tipo de plástico, pero este lo hicieron todo en madera y está bien caliente aquí adentro, está bien chévere. Está rico, para el frío que está haciendo, de verdad, está súper rico. Pero si aún no nos conocen, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Ella boricua. Y te compartimos información para tus futuros viajes a Colombia. Próximamente esperamos Puerto Rico y nuevos destinos. Así es, por ahí estos días vamos para unos destinos tropicales aquí mismo en Colombia. Al igual que vamos a regresar también a Medellín, ya hemos ido varias veces, a crear mucho contenido y los invitamos a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de esos videos que vienen próximamente, al igual a que le den like a este video si les está haciendo de utilidad o les está gustando. Ya descansamos un poquito, estamos aquí ya esperando la comida. La comida tienes que ordenarla como a las 5 de la tarde y el último horario de servicio es a las 7 de la noche. Tienes que bajar hasta aquí hasta el restaurante. Porque no hay room service, así que te toca hacer la caminata. Es lo único que le falta en glamping, pero es entendible. Ya nos explicaron por qué, y es porque la comida llega fría cuando la suben. Todas las habitaciones o domos o cabañas son retirados, entonces la comida llega fría y la gente no se la come. Entonces tuvieron pues como esa experiencia, entonces pues toca bajar. Sin embargo, la área social es muy chévere para compartir, pasar un rato también aquí. Sí, es muy hermosa, como mencionamos, tiene picnic, tiene fogata y está la recepción. Y vamos a seguir deleitándonos con esta gastronomía tan espectacular que tiene este glamping. De verdad que ya les vamos a mostrar que nos pedimos. Nos pedimos ambos hamburguesa. La diferencia es que esta es una Portobelo, la que me pedí yo, y la de Génesis se llama Rocas del Ruiz. Se ve espectacular, tiene un bacon delicioso. Bueno, mi gente, después de esa excelente y espectacular hamburguesa que cada uno tuvimos, estamos aquí 5 minuticos en la fogata para ya subir a prender nuestra chimenea para que se caliente el domo, bien espectacular. ¿Y qué más vamos a hacer? Y a llenar el jacuzzi. Bueno, aquí estamos brindando para que mañana caiga nieve. Esperamos que mañana nieve. Vamos sí, por eso. Pero ellos no brindaron. Salud.
gusta. Por más viajes también, Mira. por favor. Por más viajes y aventuras. Él es el responsable de la buena comida. Míralo allá, míralo allá. Él es. Y después de una comida súper agradable con otros huéspedes que se están quedando en la Superestelar, el chef y uno de los empleados, un mamelo, hicimos un brindis. Bueno, ya vamos por fin a prender la chimenea y a prender el jacuzzi. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días para todos. Hola, buenos días. Después de una excelente noche de jacuzzi, de chimenea, ya nos levantamos un poquito tardecito, la verdad, porque llovió toda la noche y pues no estaba despejado el volcán, así que no ameritaba levantarnos temprano. Pero Génesis me levantó ahorita a contarme que ya había despejado el volcán. Aquí se logra ver un poquito. Y ya próximamente les vamos a mostrar qué actividades tienes para hacer aquí en el Glamping León Dormido, al igual cuáles son las otras cabañas y domos. Después de ese desayuno tan espectacular que acabamos de tener, ¿qué te comiste, mi amor? Me comí un yogur con granola, huevitos a la cacerola, un sándwich de jamón en queso y unas galletitas que son de aquí. ¿Cómo es que se llaman, mi amor? Ducales, se llaman Ducales, muy Dugales, ricas. deliciosas. Sí. Y yo me comí un plato de frutas, quería comer un poquito suave hoy. Y mientras vamos subiendo para nuestro domo, les queremos contar sobre las otras cabañas o domos que hay aquí en el Glamping León Dormido. Y vamos a empezar desde la de más abajo a la de más arriba, que es donde nosotros estamos. La primera es la Superestelar. ¿Qué tienes tú para decir de la Superestelar? Uy, es preciosa, preciosa. Para mí es la más linda de todas. Así es súper lujosa, todo es en cristal, tiene el jacuzzi afuera. Sí, nos cuentan que se ven los pajaritos en la mañana, porque como es todo en cristal, pues obviamente puedes observar tanto el nevado como la naturaleza que les rodea. Así es, la que sigue es la alpina, la alpinita. Ahí sí estuvimos nosotros, la alpina es esta que pueden ver por aquí. Aquí se ve. Es una de las primeras que hicieron acá. Es súper bonita también, tiene el jacuzzi adentro. La cama súper rica, es mucho más pequeña que las otras. Algo que le hicieron nuevo a la alpina es que le hicieron como un lobbycito afuera, como un patiecito con sillitas para que te puedas sentar, puedas pasar un rato bien agradable, que eso no lo tenía cuando nosotros nos quedamos. La tercera cabaña o domo del Glamping León Dormido es el Domo Estrella. Es el primer domo que tuvieron acá porque todas siempre han sido cabañas, todas las primeras. Ese domo es súper espectacular también. El jacuzzi de ese domo está adentro, también tiene una cama súper espaciosa, el baño también está adentro. Súper hermosa, la verdad es que cada una de las cabañas o los domos tiene su decoración única y obviamente su concepto único. Así es, ninguno se parece, todos son diferentes. Este también tiene malla catamarán, todos tienen malla catamarán y jacuzzi. Esta cabaña que ustedes vean acá atrás es súper especial, ya que fue la primera cabaña que nosotros tuvimos el privilegio de quedarnos en el Glamping León Dormido. Súper espectacular, ya que se ve a través de los cristales, se puede apreciar las estrellas, las nubes,
de verdad que súper a otro nivel. Eso hizo que volviéramos aquí. Ya esta es la tercera vez que volvemos aquí porque nos encantó la experiencia y es una de las 3 top que tenemos en Colombia. Y esta cabaña, como todas, tiene malla, catamarán, jacuzzi, y algo que me gusta mucho es que tiene jacuzzi afuera. Personalmente me gusta mucho el jacuzzi afuera por el contraste que tienes del frío con el calor, así que es algo bien chévere también, pero claro está, todo es de gustos. Continuamos para la última, la más alta de todas, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla, y es el Domo Black, que es donde nos estamos quedando. Y esta es la más nueva de todas, lleva solamente 3 meses, así que prácticamente se puede decir que estamos estrenando. Recuerda darle like a este video para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar el Glamping León Dormido, que quieran saber la experiencia completa, cómo es la experiencia completa, el review completo de este lugar. Y ya estamos llegando aquí a nuestro domo para cambiarnos, para hacer una de las experiencias que se puede hacer aquí. Realmente es una experiencia súper ecológica para aportar al medio ambiente. Ya más tardecito le vamos a contar de qué se trata. Y otra de las experiencias que puedes hacer aquí en el Glamping León Dormido es el tour de cuatrimotos. Nevado sobre ruedas. Nevado sobre ruedas. Las 2 veces anteriores que hemos venido hemos tenido la oportunidad de hacerlo porque realmente es un tour espectacular. Te llevan en cuatrimoto o en motocross y te llevan por todo el pie del volcán Nevado del Ruiz, incluso a unas cascadas espectaculares, mejor dicho, unos paisajes que lo dejan a uno boquiabierto. Y la última parada de ese tour fue donde hubo la erupción más grande, que fue hace muchos años atrás. Este volcán hizo sus cositas, así que ahora mismo está en alerta amarilla. Él bota sus cenizas y demás, y a veces hace sus erupciones, pero nada, es un espectáculo, de verdad la naturaleza está a otro nivel. Los invitamos también a que se pasen por el video de este tour en cuatrimotos. Nosotros tenemos un video ya de, creo que fue la primera vez que vimos, ¿verdad? Fue la vez que grabamos. Sí, la primera vez. Sí, de la primera vez. Ahorita ya tienen motos mucho mejores, súper chéveres. De verdad que es para pasarla muy bueno. Mi nombre es Sebastián, soy encargado del vivero Glamping León Dormido. Nosotros estamos manejando una campaña que se llama Adopta un Frailejón o Adopta una especie de alta montaña. Nosotros acá hacemos un proceso que es la reproducción de frailejones, que es por medio de unas cajas Petri y un proceso que se llama reproducción o modo de semilla. Listo, entonces nosotros capturamos la semilla, o la capturamos, no, la cogemos, perdón, del frailejón cuando está florecida, y utilizamos unas cajas Petri. En estas cajas Petri nosotros echamos las semillas y mira que ahí está creciendo uno exactamente. Es un proceso que cobra más o menos 4 meses, 3 meses y medio para germinarlas. Cuando están así, las pasamos a unas camas de germinación. Míralas, acá está. Después de 2 meses que están así, las pasamos a bolsas más grandecitas para que estén así. Este lleva alrededor más o menos de 1 año y 2 mesecitos, algo así. O sea, crecen 1 centímetro por año. ¿Qué proceso nosotros llevamos acá? Nosotros llevamos un proceso de compensación. ¿Qué hacemos en el proceso de compensación? Nosotros como glamping estamos aprovechando la montaña y se compensa sembrando y reproduciendo especies de alta montaña. Nosotros la compensación la estamos haciendo acá mismo en la montaña. Ya se han sembrado alrededor de 5.000 frailejones que hay en el momento de la montaña que se han sembrado. Entonces acá estamos haciendo entrega de un frailejón que acabaron de adoptar. Mira. Bueno, y a la final sí pudimos adoptar un frailejón que voy a estar sembrando ahora. Este frailejón que tenemos aquí ya tiene 2 años, imagínate, mira lo pequeño que es. Bienvenidos al Glamping León Dormido.
y de aquí nos vamos para unos termales espectaculares, así que los invitamos a estar pendientes a nuestro próximo video. Y si te gustó este video y lo viste hasta el final, te damos las gracias y no olvides suscribirte y darle like a este video para que otras personas como tú puedan observarlo. ¿Cómo es, mi amor? Y nos vemos en algún destino del mundo.